Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Es un privilegio para mí compartir la palabra con ustedes. Ayer estuvimos con los pastores en las reuniones que hace el pastor y que hace la iglesia en este lugar con esos pastores del interior, y fue un momento bueno, agradable de pasar con ellos y de ver las muchas cosas que hace la iglesia Fundamento Bíblico y otros de otros lugares a través de Fundamento Bíblico para el bien de esos pastores. Y para mí es un privilegio observar esas cosas. Y ahora es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. Mateo 20, 1 al 16. Esa lectura que vamos a tener es la parábola de los obreros en la viña. Es una parábola muy conocida. De hecho, yo conocí esa parábola siendo un niño muy pequeño. Yo fui instruido en un colegio católico por sacerdotes escolapios que, dentro de mis desacuerdos doctrinales grandes con la doctrina católica, agradezco que esos escolapios me enseñaron los principios de la Escritura y me enseñaron el Evangelio, aunque yo no lo entendía porque venía velado con muchas cosas, hasta un día que Dios abrió mis ojos y lo entendí claramente. Me imagino que otros en años anteriores pasaron por situaciones similares. Martín Lutero dice el pastor Sujel Michelén, que fue un cura convertido. Él era un profesor de epístola a los romanos, era un sacerdote agustiniano y conoció al Evangelio ahí hasta que, bueno, pasaron las cosas que pasaron, que sabemos por la historia. Pero esta parábola, que la conozco desde la niñez, me recuerda una realidad con la que aún luchamos los creyentes, aunque hayamos entendido la doctrina del Evangelio mejor y con más claridad, y es la doctrina de autojustificarnos o procurar justificarnos a nosotros mismos, y algo que es peor, creernos que de alguna manera somos mejores y merecemos más. Esa es una lucha que no se nos quita. Y aunque cuando nos saludan, hola hermano, ¿cómo estás?, uno a veces dice, mejor de lo que merezco, bien en el fondo, uno a veces piensa, no, pero yo merezco algo mejor, porque yo soy un poco mejor. Cuando uno envidia los bienes de otro, anoche me tocó estar en una casa preciosa de un amigo de la niñez, preciosa su casa. Y yo, gracias al Señor, me alegré y me regocijé en su preciosísima casa. Gracias al Señor, creo que no la envidié. Pero yo no puedo decir que yo nunca he envidiado. Cuando envidiamos los bienes de otros, el 10º mandamiento es un recordatorio de ese sentido de autojusticia, de creernos que merecemos más. Cuando hablamos mal de otra persona, porque somos especialistas, oye, esto que te voy a decir no es un chisme. Cuando una persona introduzca un comentario diciendo, esto que te voy a decir no es un chisme, pueden escribirlo y llevarlo al banco, es un chisme. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es comentando y escuchando con agrado el mal de otro para sentirnos mejores que esa persona de quien hablamos mal o de quien escuchamos mal. Porque las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta el alma. Para que haya un chisme tiene que haber dos, el que lo cuenta y el que lo escucha. Muéstrame a alguien que nunca se queja en estos días de tráfico maravilloso, placentero de las Navidades, cuando caminamos por las calles felizmente y sin ningún problema con motoristas, con carros públicos, con autobuses, transitamos alegremente por la vida y no nos quejamos. ¿Es así que andamos? Por supuesto que no.
Nos quejamos del tráfico, del motorista, del que se mete, del semáforo que no sirve, del policía que no sabe dar paso y de todo cuanto nos rodea, del calor, del frío, de la lluvia. Eso es un recordatorio a nosotros mismos de que creemos que nos merecemos algo mejor. Un mejor gobierno, un mejor clima, un mejor tránsito, mejores calles, una mejor casa. Es la naturaleza humana. Esta parábola que vamos a leer nos recuerda como creyentes que debemos continuamente predicarnos el Evangelio y recordarnos a nosotros mismos que no merecemos absolutamente nada que no tengamos. De hecho, tenemos mucho más de lo que merecemos porque no tenemos la condenación de Dios. Leamos Mateo capítulo 21 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en 1 denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Y esa es la palabra de Dios. No quiero perderme en los detalles de la parábola porque es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una historia. Una historia ficticia, aunque puede ser basada en hechos reales. A lo mejor esta historia pasó y el Señor lo sabía, o a lo mejor nunca pasó, no importa. Es una historia con una lección moral, como las fábulas de Esopo, la zorra y las uvas, o la carrera de la liebre y la tortuga, o el alacrán que tenía que cruzar el río y demás. Una fábula moralista en el caso de Esopo. Las de Cristo son parábolas con relación al reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a. Y hay muchos elementos en la parábola que a veces perdemos tiempo en entrar en los detalles. Los detalles de la parábola tienen puntos para ilustrar, pero lo importante es cuál es la lección que quiere ilustrar la parábola. El contexto es que Jesús iba saliendo de Galilea hacia Judea, que estaba más cercano a Jerusalén, y es posible, quizás probable, que Mateo coloca esta parábola cronológicamente hacia el final del ministerio de Jesús, cuando ya él se dirigía por última vez a Jerusalén, al punto y al momento en que iba a ser crucificado, al final de su ministerio. La conclusión o la parábola está colocada en ciertos momentos estratégicos para Mateo. Por ejemplo, él pone esa parábola luego del encuentro de Jesús con el joven rico. El joven rico era una persona que guardaba la ley, que Dios lo había prosperado materialmente, y de quien Jesús dice: él no va a entrar al reino de los cielos. Y los discípulos se agarran la cabeza: ¿pero cómo? Si él guarda la ley y es bendecido por ti,
¿Cómo que no va a entrar al reino de los cielos? ¿Quién entonces será salvo? Es en ese contexto que viene la parábola. Y uno debe entender el propósito que tiene el evangelista y el impacto que quiere crearnos. La respuesta de Cristo sobre el joven rico, lo que está diciendo es, el reino de los cielos es distinto a como nuestra lógica, aún nuestra lógica teológica, piensa. Ustedes han bregado con los que son mecánicos, con artefactos que son roca izquierda. Yo sé que eso se lo dicen a la gente también, que son enredadas. Pero un artefacto o un tornillo roca izquierda es uno que se aprieta hacia allá y no hacia allá. Bueno, muchas parábolas y muchas cosas en el reino de Dios son roca izquierda. Se aprietan o se aflojan del lado contrario que nos parece a nosotros natural. Aquí hay una. Y esta parábola, por supuesto, tiene una enseñanza escatológica que es importante considerar porque Jesús, sobre todo al final de su ministerio, hace mucho énfasis en que los fariseos y los saduceos y los judíos entendieran que el reino de Dios, que el plan de Dios y el pacto de Dios iba a dejar de ser algo localizado con la nación de Israel y se iba a traspasar a todas las naciones. Y él quería dejar claro que Dios iba a transferir la economía y la administración de su reino de Israel a los gentiles, a cubrir el mundo entero. Y esa parábola tiene ese elemento también. Esa parábola indica las cosas van a cambiar y van a cambiar radicalmente y como nadie las espera. No tengo mucho tiempo de entrar en esos detalles. En otro sentido, consideren el libro de los Hechos, cómo el evangelio pasa de Jerusalén, los discípulos se quedan muchos años en Jerusalén, los persiguen, se mueven a Antioquía, se quedan un tiempo en Antioquía hasta que Dios saca a Pablo y a Bernabé y el evangelio empieza a expandirse. Cuando Pablo llega a Roma, ya había una comunidad de creyentes en Roma que Pablo ni sabía lo que era. Y Pablo mismo empieza predicándole a los judíos y él entiende por el rechazo de los judíos que realmente Dios lo había llamado a los gentiles. Esos elementos teológicos no lo podemos perder. Pero aparte de eso, yo quiero ahora que tomemos la parábola y hagamos una aplicación particular a nosotros. No puedo ser honesto con el texto y dejar de decirles lo que les dije. La parábola tiene un propósito escatológico y de ilustrar el reino de Dios se va de Israel a los gentiles. Pero ¿qué aprende además de eso una persona que lee esta parábola? Bueno, vamos a ver algunos elementos solamente para entrar en el contexto de la parábola y en los elementos históricos que había en la parábola. Por ejemplo, la hora, la tercera hora, la sexta hora. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas vigilias? Los judíos dividían el día en vigilias, noche y día, y esas vigilias y esas horas se repartían en grupos más o menos de 3 horas. Los expertos dicen eso puede variar un poco, porque como el tema era de sol a sol, aquí en el Caribe no se nota mucho, pero en las latitudes nórdicas o en las latitudes hacia el sur, australes, cuando cambia el sol de verano y de primavera y llega el otoño y el invierno, los días se hacen muy cortos, se hace de noche 5:30 de la tarde, en algunos lugares a las 3 de la tarde ya es de noche, en algunos lugares apenas sale el sol y las noches son enormemente largas. Entonces, el tema de las vigilias del día o de las horas, uno tiene que tomar en cuenta que son más o menos cada 3 horas, pero tenían cierta variación porque todo era jugar con la posición del sol. Ahora, independientemente a esto, dice el texto que el Señor sale, o el dueño de la viña, sale temprano en la mañana. No se designa o no se dice cuándo, pero es al principio del día. Y un día de trabajo en esa época era de sol a sol. Desde que salía el sol hasta que se ponía el sol. Si se acuerdan del libro de Ruth, Ruth salió a trabajar con los obreros de Booz y él le dijo, vete temprano, tan temprano que los obreros no podían reconocerse las caras, porque aunque el día estaba empezando, todavía estaba oscuro como la noche. Y esos usos horarios de los judíos empezaban más o menos a las 6 de la mañana, 9, 12, 3, 6 o 5, dependiendo de cuánto se pusiera el sol. Y el pago de la parábola es 1 denario al día. 1 denario al día es
irrelevante decir, esos son tantos dólares o tantos pesos de hoy. No importa. Lo importante es que un denario era un salario justo para un obrero como jornal diario. Uno puede pensar, bueno, un obrero de una viña, un obrero de agricultura o de construcción, o un alfarero, más o menos ganaba 30 denarios al mes. Y el señor de la viña, que representa a Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios, los profetas lo presentaban como el dueño de la viña, conviene pagar un denario al día, el salario justo. Los obreros, que es un elemento que nosotros no conocemos mucho aquí, pero los que han vivido o conocen Estados Unidos han visto esa figura. Entonces van a algunos lugares de expendio de materiales de construcción y afuera uno ve una gente como rara que está por ahí merodeando. No son delincuentes, son obreros que están esperando que pase alguien y los contrate por el día. Se les llamaba echadías. Es una persona que no tiene ninguna asignación particular, no tiene ningún empleo, se para en esos lugares de expendio de materiales y pasa un individuo en una camioneta. Vengan 5 y los contrata por el día. Exactamente la figura que era común en aquella época de que personas que laboraban manualmente estuviesen en las plazas esperando a que sea la época de la vendimia o de la plantación, alguien los contratara y se los llevara a trabajar. Y aquí se reparten los grupos y empieza la parábola. El Señor sale tempranito en la mañana, cuando está oscuro, 6 de la mañana, se encuentra a los diligentes que se levantan temprano a trabajar. Vengan, les daré un denario. Y es curioso, a los únicos que se les dice cuál es la paga es a los primeros, los de la mañana. Pero había mucho trabajo en la viña y el Señor volvió a salir a las 9 de la mañana. Y llegaron los que les cogió la sábana, les cogió el sueño. Y ustedes, vengan, que hay trabajo en mi viña, les daré lo que es justo. Pasó de nuevo al mediodía a las 12. Y ustedes, vengan, les daré lo que es justo. Pasa a las 3 de la tarde y a todos les ofrece lo que es justo. Y al final del día, a las 5, y se pagaba a las 6, todavía llegaron un grupo nuevo. Vengan a mi viña. Y en 1 hora era la hora de pagar la nómina diaria. ¿Qué lecciones hay en esa parábola? Porque hay un grupo que protesta, pero nosotros trabajamos de 6 a 6 y nos dieron un denario, y eso trabajaron 1 hora y les dieron un denario. Siempre que leí esa parábola, yo me ponía del lado de los sindicalistas. Siempre. Porque fue el sindicato que llegó. Pero ven acá, ¿cómo esos que trabajaron menos le pagan lo mismo que nosotros? Y yo siempre estaba ahí con ellos. Oh, pero es verdad. ¿Debieron ganar un denario ellos también? ¿Por qué no lo ganaron? Vamos a ver cuál es la lección de la parábola. Primera lección, que el celo y la envidia yacen al centro de la autojusticia. ¿Cuál fue la queja de los sindicalistas? Tú has hecho a estos postreros iguales que a nosotros. ¿Y cuál es una frasecita que nos encanta decir? No somos iguales. Cuidado como tú me hablas, que no somos iguales. ¿Cómo que no somos iguales? No, yo soy más blanco que tú, o yo soy más rico que tú, o yo soy más viejo que tú, o yo soy más estudiado que tú. Nos encanta la frase y si no la decimos, la pensamos. No somos iguales. Porque el celo y la envidia yacen en el centro de la autojusticia. El fariseo de Lucas 18, ¿se recuerdan esa historia? Oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias. Teología perfecta. A lo mejor era reformado. No soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces por semana. La ley pide 1 vez al año. Yo ayuno 104 veces al año. Doy diezmos de todo lo que gano. La ley no pedía diezmos de todo lo que uno ganaba.
Los diezmos estaban repartidos. No, no, no. Yo cuento la menta, el comino y el eneldo. Cuento, peso y el 10 es tuyo. No soy adúltero. No soy ladrón. No soy como ese publicano, cobrador de impuestos, traidor a la patria. Y ese fariseo somos nosotros, por cierto. Pero eso es otra prédica y otra historia. He trabajado más. No soy tan malo, no soy tan mala. ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué Dios bendice a las iglesias pentecostales? Que los que están estirando sillas para arriba y haciendo bulla. Y no me bendice a mí que predico la palabra de Dios con fidelidad. Yo me imagino que en la eternidad, han oído el cuento, ¿no? Que llegan todos los cristianos a la eternidad. Es una multitud que nadie podía contar. Dice Revelación 5, dice Apocalipsis 5. Nadie puede contar esa multitud. Entonces está el mundo ahí contento, regocijándose delante del Señor, fiestando, alegrándose. Hasta que un momento uno dijo, señores, hablen bajito, canten bajito, que aquí al lado están los bautistas reformados y ellos creen que son los únicos que llegaron al cielo. Así nos creemos que somos los únicos. Los rangos en el reino, que es otra lección de la parábola, no se asignan por años de servicio, ni por esfuerzo, ni por habilidad. Ninguno puede recibir nada. ¿Entienden el absolutismo de esa expresión de Juan el Bautista? Cuando sus discípulos quisieron ponerlo a competir con Jesús. Maestro, mira, el que tú bautizaste ahora hace más discípulos que tú y todos van a él. Y Juan lo mira y le dice, ninguno puede recibir nada si no le fuese dado de arriba. Y ustedes me oyeron que yo dije, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esta parábola nos recuerda que los rangos en el reino no tienen nada que ver con los años de servicio, el esfuerzo y la fidelidad. Porque Dios no mira las cosas como el hombre las ve. Acuérdese que les dije, la parábola nos enseña que el reino de Cristo es roca izquierda. Aprieta para el otro lado y floja para el otro lado. ¿Se acuerdan cuando Samuel estaba buscando el sustituto de Saúl? Saúl, yo calculo, era un tipo alto, 6'5", 6'6", no sé, un jugador de baloncesto. Dios desecha a Saúl y hay que buscar a otro rey. ¿Cuál es la tendencia? O buscar a alguien igual. Y Samuel busca, llama a los hijos de Isaí y viene el primero y Samuel lo ve alto y fuerte y dice, ¿este es el hombre? Y Dios le dice, Samuel, no mires lo hermoso de su parecer, ni mires su estatura, porque Dios no ve lo que está delante de sus ojos como el hombre. Dios mira el corazón. ¿Y cuál fue el rey que sustituyó a Saúl? El muchachito de 15 años. A ese fue que ungieron. Que era tan pequeñito y tan despreciado que el papá lo puso en el trabajo más inferior que él tenía, cuidar ovejas. Porque cuidar ovejas no era un trabajo noble y digno. Ese es el que yo quiero de rey. Tráeme al muchachito que cuida las ovejas. Al muchachito que está en la finca allá atrás donde nadie lo ve. Que al papá se le olvida que tiene ese hijo. Ese es el que yo quiero. Esa parábola nos recuerda que Dios no ve las cosas como el hombre la ve. Porque el dueño de la viña empezó a pagar por los últimos y a los últimos les dio exactamente lo mismo que a los primeros. Con los primeros lo contrató, con los últimos no, pero él se lo dio por gracia y por su bondad. Me encanta el grupo de las tres. El grupo de las tres, esos son los barbarazos, porque no tengo otra palabra. Que a las 3 de la tarde después de comer dijeron, bueno, son las 3, ya yo dormí siesta. Vamos a la plaza a ver si aparece empleo. Y se pararon ahí en la plaza, tranquilo, hablando. ¿Tienen empleo? No. ¿Quieren venir? Ah, sí, vamos. Se subieron en la camioneta y se fueron. Pero hay un grupo que yo me pregunto si ese no será el mío. Esos fueron a las 5 de la tarde. Se pagaba a las 6. Y eso me imagino que después que se despertaron de la siesta, en vez de irse a las 3 con el grupo de los barbarazos, dijeron, no, espérate.
Vamos a jugar un dominocito ahora, una baraja. Y bébete una agüita ahí. Y después decidimos, y después que juegan 2 o 3 manos de dominó, bueno, son las 5. Vamos a pararnos ahí porque la mujer me está peleando. Parémonos ahí a ver qué hacemos. Y se paran ahí. Y pasa la camioneta. Hey, ¿qué hacen ustedes ahí? Ociosos. Me encanta la palabra ocioso. ¿Qué hacen ustedes ahí? Vagos, negligentes, descuidados. Es una reprensión. Cuando pasa el Señor de la viña, la palabra que usa es un boche. Pero, bueno, sí, somos dominicanos. Es un boche lo que les echa. ¿Y qué hacen ustedes ahí de vagos? Negligentes, descuidados. Bueno, que nadie nos contrató. Pero ¿dónde estaban ustedes a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3? Pero vengan a mi viña. Increíble. ¿A quién se le ocurre, ustedes los que tienen posiciones gerenciales, contratar a una persona que dice, no, un momento. Mis aspiraciones son trabajar los viernes de 9 a 12 y nada más. Si usted quiere, contráteme por 3 horas. Si no, dejemos eso. Imposible. Yo reviso el resumen y busco al más estudioso, al más diligente, al que tenga mejor actitud. Lo veo en la entrevista, cómo se cambia, cómo habla, cómo tiene interés de progresar. Y llega uno ahí con la camisa suelta, la barriga afuera. Yo estoy aquí porque me dijeron que viniera, pero dígame, ¿qué usted quiere? No, pero no eres tú el que quiere empleo. No, bueno, dígame, ¿qué ofrecen? A eso de las 5 se lo llevaron. ¿Cuál es tu grupo? Nosotros estamos en uno de esos grupos. Pastor Castillo y yo, con la edad que tenemos, me imagino que empezamos a las 6. Bueno, tú empezaste a las 6, yo a las 9. Pero empezamos temprano. Y algunos, a lo mejor ni han empezado todavía. ¿Cuál es tu grupo? ¿El diligente que se levantó temprano? ¿El que vino después? Pablo dice en 1 Corintios 1, no somos muchos sabios, ni somos muchos nobles, ni somos muchos entendidos. Dios escogió lo necio del mundo y lo débil y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Piensa bien cuál es tu grupo. Yo no lo sé. Y aprendemos en esta parábola el contraste entre servir a Dios por gracia versus servir a Dios bajo compulsión. ¿Cuál es el argumento del señor de la viña con el sindicalista? Amigo, ¿cuánto yo te contraté? ¿O no? Un denario. Mi hijo, coge lo que es tuyo y vete. Yo no te estoy robando. Yo no te estoy engañando. ¿Tú acordaste conmigo un denario? Sí, pero ¿y ese que llegó a las 5, el bebé romo, el jugador de dominó? Ah, pero si yo soy bueno y yo quiero hacer con lo mío lo que yo quiero, ¿eres tú envidioso porque yo soy generoso? Ahora yo pregunto, ¿cómo nos sentimos los que, y voy a usarlo entre comillas, hemos sido fieles todos estos años? ¿Cómo nos sentimos los que nos guardamos vírgenes para el matrimonio? Los que no usamos alcohol, ni cigarrillos, ni participamos de drogas, ni de fiestas, ni de jolgorios, ni de bacanales, porque hemos servido a Cristo a través de los años. ¿Cómo nos sentimos cuando el tigre del barrio se convierte? ¿Cómo nos sentimos cuando la loca del barrio se convierte y se casa con el hermanito bueno y buen mozo de la iglesia? Y no fue mi hija que yo crié y guardé. ¿Cómo nos sentimos cuando el hermano infiel es prosperado? Infiel entre comillas. Bueno, él es infiel porque en las iglesias, y óigame, todas las iglesias son iguales. Porque los seres humanos somos iguales. No importa la raza, el color y dónde vivamos.
Siempre están los hermanos fieles, consagrados, que llegan temprano, se van tarde, le dan llave de la iglesia, siempre están ensayando, siempre están sirviendo, siempre cuando uno necesita algo lo llama, los diáconos, los pastores, los que no tienen título pero son hermanas y tú sabes quiénes son. Y siempre están los que llegan tarde, los que vienen 2 domingos sí, 2 no. Todas las iglesias son iguales, todas. ¿Y qué pasa cuando a esos Dios los bendice? Y al hermano fiel le manda un cáncer, o le manda un mal matrimonio, o le manda un mal hijo o hija, o pierde el empleo, o le da COVID. ¿Qué sentimos? Es de eso que estamos hablando. ¿Servimos a Dios por gracia o lo servimos bajo compulsión? ¿Se acuerdan la parábola de las minas y de los talentos? Que uno de los que recibió el talento, dime, ¿qué hiciste? Porque a los otros le dijeron, uy, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te ganaste 10 minas, toma 10 más, 10 ciudades para ti. Y uno ve la abundancia y la generosidad del amo. Y llega uno y dice, no, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Así es que tú me diste un talento, aquí está, tómalo. Y él le dice, siervo malvado y negligente, si tú sabías que yo era así, ¿por qué no lo pusiste en el banco para que me diese intereses? Pero Dios no es así, el Señor, el dueño de las minas y de los talentos, lo que muestra es generosidad, porque su recompensa es mucho más allá de lo que le trajeron. Sí, pero había uno que lo tenía como un hombre duro, con un hombre severo. Y muchos servimos a Dios con esa motivación perversa que el diablo le puso a Eva en el huerto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué fue lo que Dios dijo? De todo árbol del huerto podréis comer. Es exactamente lo contrario. No, coman de todos estos árboles. Árboles que Dios hizo agradables a la vista, deliciosos para comer. Dice, sí, pero que a mí lo que me gusta es el chocolate, a mí no me gusta la ensalada. Ahora, pero en esa época la ensalada sabía chocolate. Entiendan el contexto. Eran árboles deleitosos, era algo agradable. Pero el diablo dijo, o sea que Dios dijo que no coman de uno. Y muchas veces como creyentes tenemos esa visión severa de Dios. Esto yo lo quiero decir con respeto. Con respeto, por favor no tropiecen. Pero a los que les gusta leer libros viejos, ¿ustedes no han visto esa foto que ponen de los autores? Esa cara seria con una barba. Entonces esa cara seria, la dulzura de la gracia de Dios. Pero con esa cara yo no sé de qué dulzura tú me vas a hablar. Yo sé que era la moda y era la época. Yo no me estoy burlando, esos hermanos están en el cielo. Y los libros son muy dulces. Pero ¿me entienden? Hay una percepción de que Dios es severo, de que Dios está detrás de mí a ver a dónde me agarra. Hay un hermano en nuestra iglesia que siempre viene donde mí, me dice, pastor, acuérdate que yo no soy pastor. Sí, pero yo te digo pastor, ok, pastor, dígame una cosa, ¿Dios se agrada si me voy de vacaciones? Digo, oye, ¿a qué Dios es que tú sirves? Que Dios se va a desagradar que tú te vayas de vacaciones. Porque hay personas que tienen esa visión. A lo mejor su padre fue muy severo. A lo mejor su madre fue muy estricta. A lo mejor se crió en un orfanato. A lo mejor se crió en una escuela donde las monjas o los sacerdotes o los evangélicos, no me importa la denominación de la escuela, fueron muy severos. Y uno tiene esa sensación de que Dios está ahí. Te estoy mirando. Te estoy mirando. Ese no es el Dios de la Biblia. Si Dios fuese así, no estuviésemos aquí, hermanos. La tierra está llena de la bondad de Dios. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y la lluvia que nos incomoda, y a mi esposa cuando tiene una fiesta, una cena en el patio, ahí va a llover. Mi amor, la lluvia es el recordatorio de Dios, de que Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Cuando te moje la lluvia, se te quedó el aguacero y está esperando la guagua y se armó el aguacero, acuérdate
esa gotica fría que te molesta, eso es Dios diciéndote, yo se la derramo a justos y a injustos. Yo soy bueno y doy lluvia. Pero Señor, me estoy mojando. Bueno, aguanta eso ahí, pero yo soy bueno. Esa es la verdad bíblica. ¿Cómo servimos? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Qué imagen de Dios proyectamos a los que nos rodean? Hoy me emocioné cuando presentaron a los niños. Me emocioné porque recordé el texto de Mateo, donde los padres veían a Jesús y venían con sus bebés para que Jesús los tocase. Yo me imagino, y eso es una especulación mía, no está en el texto, pero yo me imagino que el Señor tenía que ser alguien muy amistoso, muy agradable y confortable de estar cerca, porque dice Lucas también que los pecadores venían y se acercaban a Él. Y los papás venían con sus bebés para que Él le pusiera la mano. Y los discípulos, que eran como yo, fariseos, no molesten al maestro, hagan silencio, vamos a adorar. Oh, pero qué bueno, hagan bulla. Estamos recordando que Dios nos redimió y nos salvó y nos llenó de su gracia y de su gozo. ¿Cómo que hagan silencio que vamos a adorar? Y ellos trajeron a Jesús para que Él les pusiera las manos a sus bebés. Y Jesús los reprende. Y les dice, no. Se airó con los discípulos. Dejen que los niños vengan a donde mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces yo me imagino a los papás que iban con su bebecito, Señor, a mí. Y el Señor le ponía las manos y lo bendecía. Y no se molestaba. ¿Qué imagen de Dios proyectamos? Cuando la gente ve y habla con nosotros, cuando interactuamos con ellos en el trabajo, en el colmado, en el supermercado, caminando por la calle, con los familiares, nuestros hijos, ¿qué imagen de Dios proyectamos? Se los dejo a su consideración, porque el dueño de la viña dijo, yo soy bueno. ¿Te molesta que yo soy bueno? Y la última y la gran lección de la parábola es, habrán sorpresas en el cielo. ¿Se acuerdan la historia de Spurgeon? Spurgeon decía, cuando yo llegue al cielo, voy a ver gente que yo dije, oh, y fulano está aquí. Voy a echar de menos personas que diré, oh, pero ¿y fulano? No está aquí. Oh. Dice, pero la mayor sorpresa, dice Spurgeon, del cielo, es que yo voy a decir, pero yo también estoy aquí. Habrán sorpresas en el cielo. Esa es la lección de la parábola. Los postreros serán primeros y los primeros postreros. Porque en el fondo pensamos que cuando lleguemos al cielo, el Señor me va a decir a mí, ven con una carpeta roja, que tú servías con el pastor Angelito que te llevaba a Vietnam, siendo un niño a predicar cuando había un pleito de macheteros, y te dejaba solo, y él se iba para la esquina, supuestamente a cuidarte. Ven, mi siervo. No seremos recompensados de manera especial por nuestra teología, nuestra longevidad en el servicio, todo lo recibimos por gracia y de gracia. Me encanta la parábola cuando el Señor le dice, ustedes cuando vienen del campo, le dicen a su esclavo que coma primero. No, ustedes se sientan en la mesa. Fulano, tráeme la cena. Y se la comen y después que él se lleva los platos, bueno, ya puedes comer tú. Y él les dijo, recuerden, siervos inútiles somos. Lo que debimos hacer, hicimos. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que trabajamos en los negocios de papá. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y nosotros también trabajamos en el negocio de nuestro Padre. Y es muy diferente trabajar por temor a que me cancelen a trabajar en el negocio de mi papá. Y la lección de la parábola es que seamos humildes, porque a humildad nos llamó Cristo. ¿Por qué te molesta si yo soy bueno y al que llegó a las 5 le quiero dar lo mismo que a ti?
¿No somos todos pecadores y destituidos de la gloria de Dios? ¿No caímos todos en Adán? ¿No nos enseña nuestra teología del pacto que como Adán falló en el pacto de obras, Cristo vino a traer el pacto de gracia a todos por igual? Yo me debo regocijar entonces cuando la mala o el malo del pueblo se convierten y Dios los bendice, porque es la misma gracia que me alcanzó a mí. Y esa verdad nos debe mover a ser generosos en nuestro juicio a otros. ¿Por qué? Porque yo soy el primero de los pecadores. Y cuando mira a otro luchando, quizás no es tan fiel como yo, quizás no es tan consistente como yo, quizás no lee tanto como yo, no estudia tanto como yo, no sirve con tanta fidelidad como yo. Bueno, Señor, ten misericordia y ayúdalos y bendícelos, que ellos llegaron a las 5. Porque el que llegó a las 6 de la mañana se sabía el trabajo perfectamente. El que llegó a las 5 a la viña y ya estaban recogiendo, es como, bueno, ¿y qué hago? Como, ¿quiere que te ayude a recoger algo? ¿Cargo algo? Eso no tenía nada que hacer. Los otros ya eran expertos en el trabajo. Bueno, a lo mejor Dios te concedió el privilegio de ser un experto porque llegaste temprano. Y qué bueno que has servido todo el día en los negocios de tu padre. Sé paciente con tu hermanito que llegó tarde y no entiende bien todavía cómo es la cosa. Esa verdad debería hacernos también amar, alabar, admirar y exaltar la gracia del Dios de toda gracia. ¿Te molesta que yo soy bueno? Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Si tienes alguna duda, cuando te asalten las dudas, mírate en el espejo. O toma la cámara y hazte un selfie. Dios es bueno. ¿Qué hago yo aquí? Pero olvidamos la misericordia que hemos recibido. Voy a terminar con un mal ejemplo, el mío, para ilustrar la verdad. Hace 9 años les contaba del pastor Castillo, que fue un amigo en mi desgracia. Y hace 9 años, mientras yo pasaba por esta aflicción, es algo que yo no sabía, no intervine, pero me trajo una gran aflicción. Una gran aflicción. Y una noche en llantos, abatido, deprimido, airado, todos los sentimientos negativos que existen. Era muy tarde en la noche, todos dormían. Y agarrado de una puerta, le dije a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? En ese momento yo tenía 33 años de servirle con fidelidad. No perfectamente, pero con fidelidad. Perseverando en la gracia, sirviendo en el ministerio, siendo fiel, como son ustedes. ¿Por qué a mí? Yo nunca he visto nada, ni he oído nada, nunca. Yo en eso soy reformado y bautista hasta la tambora. Yo no tengo experiencias carismáticas. No, las he pedido, Yo le he dicho al Señor, pero enséñame algo. Déjame ver algo, un sueñito, algo. Siempre lo que oigo es leer la Biblia. Pero bueno, ese día es como si hubiese oído. Cuando dije, ¿por qué a mí? No oí nada, pero es como si hubiese ido. Por eso, por la pregunta que me hiciste de por qué a mí, se te olvidó lo que significa gloriarse solo en el Señor. No te gloríes en tu testimonio, no te gloríes en tu familia, no te gloríes en lo bien que lo estás haciendo, no te gloríes en tus dones, no te gloríes en tu valentía, en tu sabiduría, en tu conocimiento, en qué buena hogar tienes, qué buena iglesia tienes, qué buenos pastores tienes, qué buena música tienes en tu iglesia, y es muy buena, por cierto. No te gloríes en nada que no sea, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia y justicia y juicio en la tierra. El que se gloría, gloríese en el Señor. Padre, bendice tu palabra y úsala conforme a tus propósitos. Que sea Cristo exaltado,
tu nombre glorificado y tu pueblo consolado con recordar que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En Jesús. Amén.